Pues buenos días, hermanas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Es muy difícil estar aquí adelante, hermanas. Es grande la presión. Pero ya pusimos este tiempo en las manos de Dios, ¿verdad? Pero ahora vamos, por favor, acompáñenme a suplicarle a nuestro Padre, a hablar con nuestro Padre y a pedirle dos cosas muy importantes. Quiero que le pidan por mí, porque cuando enseñas cae una responsabilidad bien grande sobre ti. Lo que dices tiene que ser la verdad, o si no, Dios se las va a ver conmigo, más bien yo me las voy a tener que ver con Él, yo me voy a enfrentar con Él y me va a decir, no enseñaste la verdad. Entonces, por favor, ahorita que oremos, pídanle a Dios que Él hable verdad a través de mí, que con su Espíritu Él hable la verdad. Y la segunda cosa que vamos a orar juntas es que imagínense que yo vengo aquí y hablo toda la verdad, pero si el Espíritu Santo no abre nuestras mentes y nuestros corazones, de nada sirve. El Espíritu Santo tiene que abrir mente y corazón de cada una de nosotras para asimilar esa palabra y para que esa palabra tenga fruto en nosotros. Entonces, por favor, hermanitas, acompáñenme a orar. Bendito Padre, Dios poderoso, grande eres tú, no hay nadie en este mundo como tú, Señor. Tú eres el Todopoderoso, eres fuerte, eres piadoso, misericordioso, y has tenido a bien en este día tenernos aquí para estudiar tu palabra. Yo te suplico, Señor, que tengas misericordia de mí, ten piedad y no me dejes hablar mentira de tu palabra, no me dejes hablar falsedad, Señor, porque yo temo a tu nombre. Te temo, Señor, eres grande, tú me puedes destruir en cualquier momento, pero yo te amo, Señor, y yo quiero hablar tu palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo me guíe y hable verdad a través de mí, la verdad que tú hoy quieres que conozcamos, la verdad que necesitamos para nuestras mentes, nuestros corazones, para nuestra vida. Y te suplico por mis hermanas, Señor, por mí misma, que abras nuestra mente y corazón para que esto que yo diga no sean palabras vacías, Señor, sino que tú las lleves a la mente y al corazón de cada una de mis hermanas y permitas que den fruto, permitas que salga obra de ellas, Señor. Te suplico esto, bendito Dios, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanitas, el día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 14, que tiene 23 versículos y aparte los primeros 6 versículos del capítulo 15. Hasta este momento vamos a revisar un poquito qué es lo que hemos aprendido. ¿Alguien se acuerda de cosas que hemos aprendido, por ejemplo, desde el capítulo 1 al 11? ¿Alguien me quiere mencionar algo? Ok. ¿Alguien más, hermanitas? ¿Algo que se acuerden? Ok. Nos enseña. ¿Algo más, hermanitas? Ok, es muy cierto lo que dice mi hermana Irma, pero no es un pero, perdón. Del capítulo 1 al 11, Pablo tiene el propósito de enseñar a la iglesia en Roma doctrina. Les enseña lo que ya mencionamos. Les enseña que todos somos pecadores, que la ira de Dios es justa porque todos somos pecadores. Nos enseña que hay una condenación por ser pecadores, ¿verdad? Que todos por ser pecadores vamos a tener que enfrentarnos a Dios, a su ira. Pero también nos enseña que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que tenemos una necesidad, por esta naturaleza pecadora que todos tenemos una necesidad de ser salvados,
que tenemos en nosotros, no está la posibilidad de salvarnos a nosotros mismos, esa posibilidad no la tenemos, y que entonces Dios tiene gracia con nosotros, Dios tiene misericordia, y que la salvación es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Esto es lo que Pablo se enfocó a enseñar del capítulo 1 a 11. Ahora, desde los capítulos que hemos estado revisando, el 2, el 13, el día de hoy que vamos a revisar el 14 y tantito del 15, el 15 también habla de, ok, ya les expliqué cómo funciona la cosa, ustedes son pecadores, ustedes fueron salvados, ustedes ya son otras nuevos seres, nuevas personas que ya no tienen que ser pecadores, aún lo son, y cómo se tienen que comportar. Con toda esta doctrina que les di, con toda esta enseñanza que les di, ahora, ¿cómo se tienen que comportar conforme a eso? Porque no pueden seguir comportándose como se comportaban antes de ser salvados. Entonces, capítulos 12, 13 y 14 nos va a enseñar cómo practicar esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y si nos ponemos a pensar, básicamente todo Pablo lo resume al amor. Por ejemplo, en Romanos 12:10 nos dice, ámense los unos a los otros. Es el capítulo 12. Ámense los unos a los otros. Incluso nos da instrucción de amar a tu enemigo. Amar, darle un vaso de agua, darle un pan si tu enemigo tiene hambre. Y en el siguiente capítulo, Romanos 13, en el versículo 8, dice, no le deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Entonces, Pablo lo que está haciendo es resumirlo todo al amor. Y la última alabanza que tocamos es un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a los otros, porque eso es la base del cristianismo. Por amor, Jesucristo nos salvó. Por amor, estamos aquí, hermanas. Y es hermoso. Entonces, para la enseñanza que tenemos que aprender en Romanos 14 y Romanos 15, Pablo nos tiene objetivos que nos quiere enseñar. Primero nos va a enseñar que no todos somos iguales, que en una iglesia, a pesar de que somos un cuerpo, a pesar de que estamos unidos por el Espíritu Santo, no todos somos iguales. Nos va a decir que hay diferencias entre hermanos, entre creyentes, y que aún todos somos salvados por la misma fe, pero que la fe no está en la misma cantidad, podríamos decirlo. Por ejemplo, hay unos hermanos que llevan más años aquí en la iglesia, hay unos que somos chiquitos como yo, que tengo apenas 4 años, congregándome 4 años, aprendiendo de la palabra de Dios, y hay muchos que ya tienen muchos más años. Entonces, el crecimiento no es el mismo, pero tampoco depende del tiempo que lleves. Por ejemplo, yo escucho hablar a la hermanita Caro y me sorprendo. Yo digo, Señor, eres magnífico. Ve todo lo que haces, todo lo que la has hecho crecer. Me gozo en eso. Entonces, cada persona va a crecer, madurar a diferentes tiempos, porque el Espíritu Santo trabaja conforme su voluntad. También nos va a enseñar Pablo en este pedazo de la carta que a pesar de estas diferencias que podamos encontrar cada uno entre nuestra fe, como iglesia, por amor, podemos permanecer unidos. Yo, aunque tenga cierta creencia que tal vez no es muy bíblica, por amor puedo permanecer con alguien que no cree lo mismo que yo, exactamente. Todo esto es centrado, hermanas, a doctrinas secundarias, porque nosotros no podemos llamar hermano a alguien que no cree que Jesús es el Salvador. Tampoco podemos llamar hermano a alguien que no cree que Dios es un ser, son 3 personas en un ser que es nuestro Dios. Entonces, todo esto que les estoy comentando de que por amor podemos permanecer unidos es en base a doctrinas secundarias, doctrinas que no tienen tanta importancia. Y nos va a enseñar también a través de esto que para amar de una forma verdadera, si eres cristiano, tienes que amar de una forma verdadera, tienes que hacer una cosa, que es negarte a ti mismo. Imponer siempre el amor por encima de tu libertad.
Y nos da, por ejemplo, les menciono 2 versículos, si gustan apuntarlos, es Marcos 10:45 y Lucas 9:23. En estos versículos no se los voy a leer, pero nos dice que ni Cristo vino a ser servido, sino que vino a servir. Lucas 9:23. Marcos 10:45. Lucas 9:23. En Lucas 9:23 dice que si alguien quiere venir en pos de nuestro Señor Jesucristo, lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a empezar con los primeros versículos. El primer versículo del capítulo 14 nos dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora me voy a adelantar tantito y voy a poner el versículo primero del capítulo 15. Dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Quise poner estos dos porque Pablo nos está enseñando 2 cosas. En la iglesia hay hermanos que son débiles en la fe y hay hermanos que son fuertes en la fe. Tenemos estos 2. Y nos da una instrucción muy importante. Dice: acepta al que es débil en la fe. No se lo está diciendo al débil, ¿verdad? Se lo está diciendo al fuerte, al que está fuerte en la fe. Dice: acéptalo, pero no para juzgar sus opiniones. Aceptar, hay otras versiones que dice: recibe al débil en la fe. Esto significa, hermanas, no lo rechaces, no porque crea algo diferente que tú, digas: ay no, yo con ese no me junto, con esa hermanita no me junto porque ella dice cosas raras que yo pienso que no son. No, lo que nos está diciendo Pablo es: acéptalo, convive con él, invítalo a tu casa a comer, quédate para platicar, échale una llamada. Acepta al débil en la fe, pero no hagas eso, no lo invites a comer para decirle: oye, estás mal en lo que estás creyendo, estás mal en esto, estás mal en esto. Sobre todo, hermanas, si es como les menciono, una doctrina secundaria. En este caso, hermanitas, Pablo se está refiriendo a 2 situaciones muy importantes que estaban pasando en la iglesia de Roma. Recordemos que en la iglesia de Roma están gentiles y judíos mezclados. Y se va a llevar una situación respecto a qué sí se puede comer, unos que dicen: no, yo no puedo comer esto, otros que dicen: no, yo sí puedo comer esto. Entonces, es una situación, por ejemplo, de un judío recién convertido. Sabe que Cristo es el Salvador, ya lo aceptó como Salvador, pero aún tiene en su mente la tradición de que tiene que guardar el sábado, que el sábado no puede trabajar, el sábado no puede hacer nada, y que, por ejemplo, la carne de cerdo, los camarones son impuros, entonces no puede comer eso. Esto es básicamente a lo que se está refiriendo Pablo en esta carta, pero nosotros lo podemos extrapolar hacia muchas situaciones. Por ejemplo, en el versículo 2 ya nos dice una característica del hermano que es débil. Dice: uno tiene fe en que puede comer todo. Esa es una característica del fuerte. El fuerte cree que puede comer todo, pero el que es débil solo come legumbres, no va a comer carne de cerdo, no va a comer cochinita pibil, no se va a comer sus carnitas, no va a comer un cóctel de camarones, porque eso para él es impuro, a pesar de que ya sabe que Cristo lo salvó. Pero es una doctrina secundaria, no hay tanto problema en eso. Por eso Pablo les dice en el versículo primero: ustedes acéptenlo, ustedes convivan con él. Aquí, hermanas, estuve investigando y hay una controversia entre los eruditos que estudian la Biblia, porque con respecto a este pasaje y otros pasajes donde Pablo habla acerca de la comida que es sacrificada a los ídolos, unos opinan que sí se puede comer lo sacrificado a los ídolos porque tú sabes que realmente no son dioses, que realmente esos ídolos no significan nada, que el verdadero Dios es solo uno
y que ese Dios único en el que tú crees es el creador de todo. Unos piensan eso. Y hay otros que utilizan los mismos versículos para decir, puedes comer, pero solo si tú no sabes que fue sacrificado a ídolos. Entonces, hermanitas, yo aquí les voy a dejar una tarea porque es un tema muy complejo, es un tema muy interesante y por favor apunten esta tareita que es para ustedes, hermanas. Es leer 1 Corintios 8:1-13. Primera de Corintios 10:15-33. Y Hechos 10:13. ¿Por qué se los estoy dejando de tarea, hermanas? Yo me encantaría poder ahondar en este tema, pero no es el propósito de la carta. Como les mencionaba, hay eruditos que dicen esto sí se puede, lo sacrificado a los ídolos sí se puede comer, y otros que dicen no lo deberías comer. Entonces, el punto central de esta carta y de este capítulo que estamos viendo no es qué sí se puede comer, qué no se puede comer, sino es más bien que a pesar de estas diferencias, somos uno en Cristo. Y debemos de estar unidos y tratarnos con amor a pesar de estas diferencias. Entonces, es importante que ustedes lean estos capítulos porque cada uno de ustedes se tiene que formar la idea en su mente, estar convencidos, estar de acuerdo con lo que dice la palabra según lo que ustedes entiendan. Si se puede comer, no se puede comer, esto lo tienen que decidir ustedes. Y es una decisión importante que todas nosotras tenemos que tomar respecto a eso. Nuevamente les menciono, el objetivo de la carta es decirnos que hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero que aún así tenemos que estar unidos. Por ejemplo, no podemos estar de acuerdo en comida, en qué versión de la Biblia es la mejor, qué peinado es el que más agrada al Señor, qué forma de vestirse. Hay unas hermanas que dicen que las mujeres forzosamente tenemos que usar pantalón y otras que dicen, no, pues mientras lo uses decentemente no hay ningún problema. También podemos tener diferencias en qué tipo de música se puede escuchar. Podemos comer pan de muerto, podemos comer rosca de reyes, podemos poner arbolito de Navidad. Todas estas son situaciones que son doctrinas secundarias que no son tan importantes. El corte del cabello, claro. Podemos tener el cabello corto, podemos tener el cabello largo como mujeres. Entonces, hay muchas discrepancias, pero esto, nuevamente, Pablo dice, así va a haber muchas, porque unos tal vez son débiles en la fe y lo entienden de una forma, y los que son fuertes en la fe lo entienden de otra forma. Entonces, a pesar de esto, unidos, a pesar de esto, tratarnos con amor. Y aquí hay que tener cuidado, hermanas, porque nosotros no podemos llamar pecado algo que Dios no dice en su palabra que sea pecado. En Apocalipsis, y siento que aplica para Apocalipsis, pero también para toda la palabra, porque es palabra de hombre contra Dios, contra la palabra de Dios, no dice en Apocalipsis, no me acuerdo, dice que si le añadimos a la palabra de Dios, somos malditos. Entonces, mejor no decirlo. Por ejemplo, si a ti te gusta el cabello largo, tú dices, pues yo creo que lo puedo usar largo, pero no digas es pecado usarlo corto, por ejemplo. No podemos decir que algo es pecado cuando Dios no ha dicho, Dios no ha llamado que eso sea pecado. Muy bien, sigamos. En el versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Esta es una orden, hermanas, es una orden para los dos tipos de hermanos que podemos encontrar en la iglesia, para el fuerte y para el débil. Al fuerte le dice, no menosprecies a tu hermano que no come. Es decir, no digas, ay, no come carnitas, pobrecito, no me junto con él. El débil les dice, no juzgues al que sí come. No digas, está comiendo
está usando pantalón, tiene el cabello corto. No digas eso pensando en que eso que está haciendo es un pecado si la Biblia no dice que es un pecado. Aquí, hermana, es muy importante saber que cuando Pablo nos utiliza la palabra aquí juzgar, se refiere a acusar. Porque sí podemos juzgarnos los unos a los otros con dos propósitos: corregir. Por ejemplo, esto nos lo dice en 2 de Timoteo 2:25. Es corregir a tu hermano, no lo estás juzgando, pero sí le estás diciendo: hermanito, eso que estás haciendo, según la palabra de Dios, mira, aquí dice, no está bien. Por ejemplo, en Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca, repréndelo. O sea, sí podemos decirle al hermano: hermano, estás haciendo mal. En 1 de Tesalonicenses 5:14 nos habla de lo mismo. Tenemos que, por cuidado, por amor a tus hermanos, tenemos que decirle las cosas que están haciendo mal. Y por ejemplo en Mateo 7:1-6, que es un versículo que usualmente se utiliza para decir: no me puedes juzgar. Es donde Jesús les dice: hipócrita, primero quita la viga de tu ojo para ir a quitarle a tu hermano su espiguita. Entonces, sí podemos hacerlo, pero tienes que ir con un corazón de amor, con un corazón humilde, con mucha mansedumbre, hermanas, y con el objetivo de restaurar al hermano, ayudarlo a salir de ese pecado. Entonces, sí podemos juzgar en este sentido de cuidar a tu hermano, pero aquí, y es una aclaración importante, cuando dice no juzgues, es no lo acuses, no digas que es pecador si la Biblia no dice que es pecador. Y si la Biblia dijera lo que está haciendo es pecado, entonces con amor, con mansedumbre, con humildad, ve y muéstrale, ve y repréndelo, ve y ayúdalo a restaurarse. Eso es lo que dice. Y en el versículo 4, hermanos, muy importante aquí, nos dice: no menosprecies, no juzgues. Y la razón es porque Dios lo ha aceptado. Dios ya te aceptó, Dios ya te salvó así. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que seguimos cometiendo pecado, que seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces nos dice: tú no lo juzgues, tú no lo menosprecies. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha aceptado. Si Él ya lo ha aceptado, tú lo tienes que aceptar también. Tú lo tienes que cuidar, tú lo tienes que amar también. Y en el versículo 4 nos da la razón por qué está diciendo esto. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Básicamente Pablo nos está diciendo: ¿quién eres tú para juzgarlo? ¿Acaso es tuyo? ¿Tú lo compraste? ¿Tú moriste por él? ¿Tú derramaste tu sangre por él? La respuesta siempre es no. Entonces, como no es tuyo, mira, déjalo. No llames pecado lo que él hace si no es pecado. Y si está cometiendo pecado, háblale con amor, restáuralo con amor. Hay muchos temas, hermanas, en que la Biblia es muy contundente, ¿no? Y nos deja bien claro qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por ejemplo, no robarás, no serás adúltero. Son temas claros, no hay duda. No puede ser tantito adúltero, no se puede. Pero hay asuntos, por ejemplo, de nuestra vida cotidiana, de la sociedad en la que vivimos actualmente, que no quedan tan claros, ¿no? Por ejemplo, podemos ver Netflix, podemos tener un perfil de Facebook y estar ahí 20 horas. Se puede tocar la batería. Hay hermanos que piensan que no, hay hermanos que dicen que Facebook es del diablo, hay hermanos que dicen que Netflix también es del diablo. Y esos son temas de la sociedad actual, y podemos ayudarnos a través de la palabra a tomar decisiones sobre qué uso les vamos a dar o qué uso no les queremos dar. Hay hermanos que tal vez no van a ver Netflix nunca en su vida, o no les gustan las películas porque tienen escenas que no deberían de tener, contenido inapropiado, y tienen razón. En ellos está su decisión. El chiste de todos estos temas que no están tan claros en la Biblia, porque no hay un versículo que diga: prohíbo que veas Netflix,
prohíbo que tengas perfil de Facebook. No dice eso. Entonces entra en la conciencia de cada una de nosotras, la conciencia que Dios nos dio, que Dios nos regaló, tomar esas decisiones. Pero siempre es importante que leamos la Biblia, porque solo a través de leer su palabra es que nosotros vamos a poder tomar una decisión. No te va a decir, no tengas Facebook, pero te puede decir, no todo te conviene, cosas que, haz mejores cosas que te edifiquen, ¿no? Facebook no te edifica, pues no le dediques tanto tiempo, ¿no? Cosas así. Entonces, a través de nuestra conciencia y de todo eso, podemos nosotros discernir si sí vamos a hacer las cosas o no las podemos hacer. Okay. En el versículo 5 dice, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Aquí nos está diciendo y no nos está aclarando, pero podemos suponer que el débil es quien juzga superior un día sobre otro y que el fuerte es el que juzga todos los días iguales. Un ejemplo, les mencionaba hace rato, un judío se acaba de convertir, lo tenemos aquí, y él dice, es que el día para congregarnos, el día para adorar a Dios, el día para alabarlo, es el sábado. Chin, hermanos, nosotros nos congregamos en domingo. Y hay unos hermanos que dicen, no, el día es el domingo, porque el domingo es la resurrección de Cristo, pero un hermano fuerte en la fe tal vez podría decir, ¿sabes qué? Yo puedo alabarlo de lunes a domingo. El lunes puedo ir, si hay servicio, el martes también, el miércoles, jueves, viernes, todos los días lo puedo alabar. Y es más, mi trabajo es que aunque no haya congregación, que aunque no haya servicio, yo lo alabo en mi casa, de la forma, comportándome como a Él le gusta, cantándole alabanzas todos los días, haciendo lo que a Él le agrada. Aquí en el versículo 5 también nos da una orden, y esta orden es para los dos tipos de hermanos, para el hermano que es débil en la fe y para el hermano fuerte. Dice, cada cual esté plenamente convencido de su propio sentir. Es decir, tú tienes que estar segura de que lo que estás haciendo va conforme a la palabra de Dios. Tú tienes que estar segura en tu corazón. En el versículo 23 de este mismo capítulo nos dice, si no proviene de la fe, es pecado. Si no viene de una fe férrea en que eso que estás haciendo está bien, entonces lo que estás cometiendo es pecado. Versículo 6, hermanitas, dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Esta hermana, este versículo es la motivación que debe de tener un verdadero hijo de Dios, un creyente, un hermano. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Si te quieres congregar en sábado, si te quieres congregar en domingo, si guardas un día especial para hacer ayuno, si comes carnitas y decides no comerlas, todo tiene que ser para el Señor y dando gracias. Porque nuestro objetivo principal tiene que ser agradar a Dios. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me peino? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a decir? ¿Cuánto tiempo voy a gastar en Facebook? ¿Cuánto tiempo voy a gastar en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo voy a gastar viendo películas? Todo tiene que ser para dar la gloria y la honra a Dios. Porque si tú ya fuiste salva, si tú ya entendiste que fuiste salva, tú ya entiendes tu propósito. Tu propósito no es venir y formar y ser muy exitoso y ser muy guapa. No. Tu objetivo es agradar a Dios, dar la gloria a Dios todo el tiempo, en todas las cosas que hagas. Y si regresamos al versículo, dice, y está plenamente convencida de que lo que estás haciendo es lo que agrada a Dios. Y la única forma en la que podemos estar plenamente convencidas es si leemos su palabra.
si leemos su palabra, si estamos en constante oración con Él, si dejamos que Él hable a nuestras vidas, es la única forma en que vamos a saber que estamos haciendo cosas agradables a Dios, y ese es nuestro objetivo, debe de ser nuestro objetivo. En 1 Corintios 10:31 nos dice, hagan lo que hagan, tienen que ser para la gloria de Dios. Hagan lo que hagan. Cualquier cosa, hermana. Si te bañas en la mañana es para la gloria de Dios. Si a ti te gusta bañarte en las noches es para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y aquí es muy importante hacer una diferenciación entre débil y legalista y un fuerte con un libertino. El débil, ya lo vimos, cree que todavía tiene que guardar ciertas cosas, pero no cree que eso sea para su salvación, porque él ya se sabe salvo, él ya sabe que Cristo lo salvó. Si guarda ciertas cosas, si decide no comer carnitas, si decide dejarse el cabello largo, si decide utilizar falda, no es porque se crea más santo que los demás, sino es porque quiere agradar a Dios. En su corazón está, estoy haciendo esto, estoy dejando de jugar videojuegos, estoy dejando de escuchar esta música por agradarte, Señor. No porque yo quiero creer más santa, no porque soy mejor que las demás hermanas, de los demás hermanos que sí juegan videojuegos, que sí comen carnitas, no es por eso. Y la otra diferencia que les platicaba es la del fuerte con el libertino. Un fuerte en la fe sabe que es libre, sabe que puede hacer muchas cosas, pero también sabe que no todo lo edifica, que no todo es para nuestro bien. Entonces sabe discernir qué cosas sí, qué cosas no. El libertino dice, no, pues yo ya soy libre, puedo hacer lo que quiera, puedo vestirme como sea, puedo irme a antros, irme a fiestas, irme de chisme con la comadre, porque soy libre. Y esa es la gran diferencia. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de hermanos débiles y de hermanos fuertes, no de hermanos que son legalistas, ni hermanos que son libertinos, que están en libertinaje. Tal vez esos ni siquiera se deberían de llamar hermanos. En el versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Aquí nos está dando la razón de por qué nuestro comportamiento tiene que estar así. Vamos con el versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Vamos con el versículo 9. Dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué debemos comportarnos así? Porque Cristo es nuestro Señor. Cristo murió por ti. Cristo te lavó con su sangre. Cristo te puso ropitas blancas. Cristo te apartó. Cristo te escribió en el libro de la vida. No vas a ir al infierno. Entonces, por eso compórtate así. Por eso ama a tu hermano. Por eso busca restaurarlo. Por eso no lo juzgues, no lo condenes, no lo acuses. Por eso acéptalo. Por eso convive con él aunque no crea lo mismo que tú. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro dueño. Y es hermoso, hermanas. Somos de Él, somos sus ovejitas. Él nos cuida, Él nos ama, Él nos protege. Y esta es la razón por la que debemos comportarnos así. En el versículo 10 nos dice, ¿por qué tú? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O también tú? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua le alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Hermana, estamos gastando nuestro tiempo
juzgando al hermano que no cree lo mismo que nosotros, menospreciando al hermano que no cree igual que nosotros, porque al final de cuentas todos, ateos de la religión que seas, vamos a hincar nuestra rodilla ante nuestro Señor. Vamos a hincarla y vamos a presentarnos ante su tribunal. Nos va a juzgar y te va a juzgar por haber juzgado a tu hermano, te va a juzgar por haber menospreciado a tu hermano. No les va a preguntar por mí, no les va a decir, oye, ¿por qué dejaste que Lucía se peinara así? ¿Por qué dejaste que Lucía se vistiera así? Le va a preguntar a cada una de nosotras por ustedes mismas, porque ni siquiera en el juicio va a ser por familia, es cada uno. Y en el versículo 12 nos los dice muy claro, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo, no de tu familia, no de cómo se comportó tu hija, no de cómo se comportó tu mamá, no de cómo se comportó tu esposo. A ti no te va a preguntar, oye, ¿tu esposo fue bueno? Tú como esposa, ¿cómo fuiste? ¿Te sometiste a tu esposo? Eso es lo que te va a preguntar. Tú como hija, ¿cómo fuiste? ¿Fuiste obedientes a tus padres? ¿Fuiste contestona? No me va a preguntar si mis papás fueron los mejores del mundo. Me va a decir tú cómo te comportaste, porque a mí no me importa son juicios separados. A tu papá lo voy a juzgar aparte, a tu mamá la voy a juzgar aparte, a ti, Lucía, ¿qué hija fuiste? ¿Qué esposas fueron? ¿Qué esposas vamos a ser? ¿Qué madres fuimos? ¿Qué hermanas entre nosotros fuimos? Eso nos va a preguntar. ¿Juzgaste? ¿Menospreciaste? Si lo haces, hermana, eso ya no es estar en amor. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos lo que nos viene diciendo, ¿no? No debemos de juzgar, no debemos de menospreciar, porque Dios trabaja con cada quien, ya se los había mencionado, a diferentes tiempos. En Filipenses 1:6 nos dice eso. Yo trabajo con unas personas de cierta forma, con otras de cierta forma, según mi voluntad, según lo que el Espíritu Santo quiere, según el propósito que tiene para cada una de nosotras. Yo me acuerdo, hermanas, que cuando llegué, yo decía, para mí la música siempre me ha encantado y yo tenía un conflicto porque yo escuché llegando aquí que hay música que no debo de escuchar, música que no agrada a Dios, música que no lo glorifica, y yo me puse a escuchar toda mi música y dije, nada de esto le agrada a Dios. Entonces lo que hice de tajo es, voy a tirar mis discos, voy a borrar toda la música que tengo y no quiero saber nada de música del mundo. Y eso fue en el principio. Incluso me acuerdo que con los jóvenes, cuando yo todavía asistía a jóvenes, había debates allá arriba de qué música sí puedes escuchar, qué música no. Y había hermanos que decían, puedes escuchar la música del mundo siempre y cuando no vaya en contra de Dios, no diga ofensas a Dios, el ritmo no sea algo que se utilice para ofender a Dios en el sentido de adulterio y cosas así, sensualidad y todo eso. Y yo decía, no, es que yo no puedo. Para mí la música, o sea, yo ya la prohibí en mi vida porque yo no puedo. Porque para mí escuchar cualquier canción que yo antes escuchaba me traía recuerdos de mi pasado. Estaba ligada a las cosas pecaminosas que yo hacía. Entonces escuchar algo de mi música de antes me traía problemas a mí. Y para mí traía problemas que los hermanos dijeran, no, es que sí puedes, no es que yo sí escucho, no es que a mí me gusta este género, no es que yo escucho otro. Y yo decía, no, es que eso está mal, esto está mal, eso está mal. Pero yo me lo quedaba. Pero Dios fue trabajando con el tiempo conmigo y me enseñó que soy libre, que puedo escuchar ese tipo de música nuevamente, pero que no, tal vez no me conviene. Ahora les puedo decir, este es mi testimonio, puedo escuchar música del mundo, pero ya utilicé el discernimiento, la conciencia que Dios me dio para escoger música clásica, música de bandas sonoras, de películas que no ofenden a Dios,
música que agrada a Dios. Y yo sé que Dios fue trabajando conmigo a su tiempo, que Él me maduró en esta cosa, pero tal vez soy inmadura en otras, soy débil en otras. Y así es como Dios trabaja. Tal vez ustedes son fuertes en un punto, pero débiles en otro. Y esto puede ser algo que, bueno, yo creo que así el Espíritu Santo trabaja. Vamos con el versículo 13. Dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. En el versículo 12 nos está diciendo, todos vamos a compadecer ante Dios, todos vamos a entregar cuentas por nosotros mismos. Así que no tiene sentido que nos juzguemos los unos a los otros. Y nos pide aquí, Pablo, que tomemos una decisión por amor, que decidamos nosotras no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Nos está pidiendo que pongamos el amor que tenemos por Dios, el amor que tenemos por nuestros hermanos por encima de nuestra libertad. Nos pide que no pongamos obstáculos, nos pide que no seamos piedras de tropiezo para nuestros hermanos. Permítame leerles. 1 Corintios 10:32 nos vuelve a pedir lo mismo en esta carta a los Corintios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. En Lucas 17:2, Jesús nos dice, mas si haces tropezar a alguno de mis niños, más te vale atarte al cuello una piedra de molino y aventarte al mar, porque es lo peor que podemos hacer. Hacer que por nuestra culpa, por cómo nos vestimos, por lo que comemos, por lo que escuchamos, un hermano caiga, un hermano peque, un hermano pierda su fe, un hermano se pierda. Por eso Pablo nos da aquí, nos pide que tomamos esta decisión. No pongas obstáculo en tu hermano, no seas piedra de tropiezo a tu hermano. En el versículo 14 Pablo nos dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Pablo está diciendo, yo sé que no hay nada en la comida, está usando este ejemplo de la comida, yo sé, está convencido, está 100% seguro de que nada es inmundo, que todo lo puede comer. Dice, pero yo sé que también mi hermano, si él piensa, si él cree que los camarones son inmundos, que las carnitas son inmundas, para él lo es. Y entonces yo tengo que respetar eso. Reconoce que también está no solo lo que él cree, sino que alguien más cree diferente que él. Y en el versículo 15 nos dice, en la vida, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Nuevamente está usando el ejemplo de la comida. Nos está diciendo que para él, que es un cristiano, un hijo de Dios, el amor tiene más peso que la libertad que él tiene. Él sabe que puede comer lo que sea, pero él dice, por causa de mi libertad, no voy a entristecer a mi hermano. Si mi hermano piensa, imagínense que entre una hermanita recién convertida, judía, que cree que las carnitas son kosher, son inmundas, no son algo bueno, y nosotros tenemos un desayuno de mujeres y queremos hacer carnitas, queremos comprar taquitos de carnitas. ¿Cuál es la decisión por amor que deberíamos de tomar? Aunque todos tenemos antojos de carnitas, vamos a hacer pollo por esa hermana,
porque no queremos que esa hermana vea pecado, porque queremos que esa hermana se sienta tranquila, se sienta feliz, sienta que nosotros estamos con ellas, que se sienta amada por nosotros. Tenemos que tener cuidado que nuestra libertad no ofenda, ni hiera, ni lastime, ni haga tropezar a nuestro hermano que no come. Porque Pablo lo dice aquí, si no andas conforme al amor, si no haces esto, entonces ya no andas conforme al amor. Andar conforme al amor es privarte a ti de tus libertades para que el otro se sienta amado, para amar al otro. Vamos a 1 Corintios 8, versículos del 8 al 13. Aquí Pablo nos quiere dejar algo claro, dice, pero lo que comemos no nos acerca a Dios, y no somos mejores por comer, ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, este hermano débil por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Pablo nos está dando aquí una muestra del amor que él tiene. O sea, él dice, si yo como carne y esa carne que me voy a comer va a traer pecado a mi hermano, lo va a hacer caer, prefiero no comer nunca más carne por amor a ese hermano, porque ese hermano sea salvo, porque ese hermano permanezca firme en su fe, porque ese hermano no peque. Ejemplos que podemos ver en esto, que ya los mencionamos, es faldas contra pantalón. Tal vez algún día se nos invita a ir a una iglesia, pero en esa iglesia piensan que las mujeres tienen que ir con faldas, no por nuestra libertad, que conocemos que podemos andar en pantalones, no por esa libertad vamos a ir y nos vamos a presentar en pantalones, porque eso traería pensamientos a ellos. Ese es pecador, estoy con un pecador, mírala cómo va con su pantalón, debería de ponerse una falda, esta no es ni hermana porque mira, se pone pantalón, cosas así. Hay hermanos que piensan que se pueden tomar una copa de vino, no embriagarse, tomarse una copa de vino, pero hay hermanos para los que eso está prohibido. Nuevamente, la música, hay hermanos que van a decidir para ellos no escuchar cierto tipo de música, y nosotros por amor debemos de respetar esa decisión y convivir con ellos escuchando la música que ellos consideren que es agradable a Dios. Otro ejemplo del gran amor que muestra Pablo y Timoteo hacia los hermanos lo podemos encontrar en Hechos 16:3. Se los voy a leer. Dice, así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región y los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Pablo llega a una ciudad, a Derbe, y se encuentra con un discípulo que se llama Timoteo. Su madre de Timoteo era judía, su padre era griego. Esto quiere decir que él no estaba circuncidado. Y Pablo dice, me lo voy a llevar, me es útil Timoteo. Pero dice que por causa de los judíos que estaban en esa región, lo circuncidó. Si no lo hubiera circuncidado a Timoteo, muy posiblemente los judíos de esa región ni lo hubieran escuchado. ¿Qué nos traes a A los que no pertenecían al pacto les decían perros. ¿Qué me traes a este perro? Yo no voy a escuchar a esta persona porque no está circuncidada. Por amor a los hermanos, Timoteo dice, ok, circuncídame. Y Pablo lo hace, por amor. Versículo 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.
Aquí a lo que se refiere, hermanas, es que algo que es bueno, que nosotros consideramos bueno, las personas pueden decir que es malo si lo ocupamos para herir a un hermano. Si mi libertad de comerme un cóctel de camarón ofende a un hermano, los hermanos, ¿qué van a decir? ¿Comer esto de camarón estuvo mal? Porque lo utilizaste. Utilizaste tu libertad a pesar de saber que le harías daño a un hermano. Te pusiste pantalón y utilizaste tu libertad de utilizar pantalón de una mala forma, no en amor, y heriste a tu hermano. Entonces, de esa forma se puede hablar mal de algo que para nosotros es bueno. Y aquí nos está diciendo que básicamente en tu vida cristiana tenemos dos opciones. Usamos nuestra libertad sin importarnos nada y podemos ofender, podemos lastimar. Y aquí nos dice que si, leía en un versículo anterior, que si no haces las cosas para amor estás pecando contra Cristo. Y la segunda opción que tenemos es saber que amo más a Dios, amo más al hermano, que no me importa oprimir mis libertades. Hay que amar más. Y de esta forma no damos lugar a que nadie hable mal de algo que para nosotros es bueno. El versículo 17 aquí mismo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esta es la razón, hermanas, por las que no debemos abundar tanto en este tema. Oye, está bien usar pantalones, oye, está bien tener el cabello corto, el cabello largo. No es bueno discutir sobre esto, principalmente por la razón que aquí nos dice Pablo, porque el reino de Dios no es qué tan larga tienes la falda, no es qué tan largo tienes el cabello, no es qué tan bien qué versión de la Biblia utilizas, no es nada de esas cosas, sino que el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Básicamente lo que nos está diciendo, el reino de Dios es unión y amor. Si queremos pertenecer al reino de Dios, tener el reino de Dios aquí con nosotros, es permanecer unidos y permanecer en amor. Podemos hablar estos temas, pero sin llegar a discusiones, utilizando nuevamente yo pienso, yo creo, sobre todo en temas que, como les mencionaba antes, si la Biblia no dice esto es pecado, entonces nosotros no podemos llamarlo pecado. Pero sí es importante, hermana, que cada una de nosotras tengamos estos temas bien claros, que tengamos una postura sobre cada una de las cosas chiquitas que vamos a hacer. Y que esta postura que tenemos, esta creencia que tenemos, esté bien segura. Porque precisamente se nos había dicho antes, si no es por fe, si lo que crees, lo que haces, lo que dices, lo que piensas, cómo te vistes, no lo haces por fe, entonces es pecado. Si tienes dudas, si puedes comer un pan de muerto o no lo puedes comer y te lo comes, es pecado. Las dudas, si haces algo con duda, es pecado. Si haces algo sin estar seguro de lo que estás haciendo, es pecado. Entonces es bien importante que tú sepas dentro de ti que sí y que no puedes hacer según lo que dice la Biblia, no, según lo que dice tu conciencia. Versículo 18 dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Aquí nos está diciendo que si tú limitas tu libertad por amor a Dios, por amor a tus hermanos, estás sirviendo a Cristo. Y nos dice que eres aceptable a Dios, porque estás haciendo las cosas por amor. No las estás haciendo por tu gozo, no las estás haciendo porque tú las disfrutas, sino que las estás haciendo, estás sacrificando tu libertad por amor. Y básicamente en eso es lo que se resumen
Jesús resumió los 2 mandamientos, ¿no? El primer mandamiento, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se puede resumir la ley. Entonces, si tú limitas tu libertad por amor a los demás, estás sirviendo a Cristo, estás siendo agradable a los ojos de Dios. Y el versículo 19 nos dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Esta es la razón por la que debemos hacer esto, porque por amor ya haces eso, te comportas, limitas tus libertades y esto hace que procures lo que contribuye a la paz. Y acabamos de ver que el reino de Dios es paz. Entonces contribuyes a eso y contribuyes a la edificación mutua. Si te pones a discutir con tu hermano sobre las cosas que están bien y que están mal, entonces no estás contribuyendo a la edificación, no estás contribuyendo a la paz. Y lo que Dios nos pide y lo que Pablo nos está pidiendo aquí es que contribuyamos a la paz y a la edificación mutua, estar en armonía, estar en unión, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. Nuevamente nos vuelve a decir que eso que nosotros consideramos bueno, que nosotros consideramos permitido, que nosotros consideramos de nuestra libertad y que sabemos dentro de nuestra conciencia que es bueno, se puede convertir en malo si como resultado trae que un hermano se alarme, que un hermano peque, que un hermano se debilite en su fe, que un hermano se aleje de la iglesia. Si tu libertad hizo eso, entonces esa cosa buena ya se convirtió en mala. Y por eso Pablo dice, prefiero no comer carne, no beber vino, ni hacer nada. No hagas nada de esas cosas que pueden hacer que tu hermano tropiece. No hagas nada que dañe a tu hermano. Versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Hermana, si tú crees que puedes hacer ciertas cosas porque Dios te lo permite, porque la libertad que Cristo te dio lo permite, hazlo. Pero siempre cuidando a tu hermano, el hermano con el que convives en tu casa, el hermano que te ve. Todos ustedes, hermanitos, viven muy cerca. Yo me imagino que se ven de vez en cuando por ahí por la calle y se saludan. Te están viendo, eres ejemplo para los demás. Entonces, si tú sabes que está bien, hazlo conforme a tu propia conciencia. Si tu conciencia te dice, ok, está bien, ok, lo haces. Pero aquí dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Imagínense que yo digo, no, es que comer carnitas está mal, es pecado, es carne no pura, pero me ven comiéndome mi taquito de carnitas en la esquina. Ya me condené a mí mismo por mi boca, por lo que dije. Es pecado, pero lo estoy haciendo. Entonces, busca, hermana, que lo que tú crees sea lo que hagas. No hagas algo que no crees, porque eso es pecado también. El versículo 23 lo dice, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Tenemos que tener convicción de que lo que hacemos son cosas que le agradan a Dios. Si tu conciencia te dice, no estoy segura, es mejor que no lo hagas. Yo no sé si ustedes sepan, hermanitas, mi mamá se enteró hace poco,
Pero yo antes de conocer, ya había aceptado a Dios como mi Salvador, pero esto fue 1 año y medio antes de que yo me congregara y como medio año antes de que conociera a Lalo, me hice un tatuaje. Tengo un tatuaje. Y cuando me iba a hacerlo, algo en mí me decía, no te lo hagas. Tu mamá te ha dicho que esas cosas no le gustan a Dios, no te lo hagas. Pero yo en mi necedad y en mi carne iba todo el camino a mi cita diciendo, Dios, si no quieres que me lo haga, que haya un accidente, que haya algo que me impida llegar al lugar. No pasó, me lo hice. Es un pecadote, porque no lo hice convencida, lo hice sabiendo, mi conciencia me estaba diciendo, no lo hagas, y la callé. Le dije, no le presté atención. Es muy importante que si tu conciencia te dice, no estoy segura si debes comer eso, mejor no lo hagas. Mejor di, no lo hagas. No lo voy a hacer, porque no estoy segura. Nuestra conciencia nos dice cómo el actuar, nos la regaló Dios. Hay que usarla, hermanitas. Hay que usarla. Versículo 23 igual nos dice, si dudas, mejor no lo hagas. Si dudas, esto es condenación, te condenas a ti misma, traes contigo pecado. Ahora vamos a pasar al capítulo 15, primer versículo del capítulo 15. Aquí nos dice Pablo, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo aquí se señala a sí mismo, se identifica con los hermanos fuertes, con los que tienen una fe fuerte. Y les da una orden a todos los que son como él, a todos los hermanos que son fuertes. Dice, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar, otras versiones dice apoyar a los que son débiles. Tenemos que hacer esto en lugar de hacer lo que más nos gusta, lo que más nos da placer. Y todo al final y al cabo se resume, ¿por qué? Por amor. Por amor a tu hermano, por amor a Dios, los cuidas, por amor a Dios, los sobrellevas, por amor a Dios, los apoyas. El verdadero amor, hermanas, y esto nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, es el que se niega a sí mismo. Se despoja a sí mismo, como lo dice Filipenses 2, 6 al 8. Entonces, hermanas, en el versículo 2 nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios que te injuriaban cayeron sobre mí. Aquí, básicamente, Pablo nos está diciendo que nuestro propósito, que es alabar a Dios, agradar a Dios, recae en esto, agradar a los hermanos en lo que es bueno. Y si tú haces eso, hermano, estás agradando a Dios. Si tú agradas a tus hermanos haciendo lo que para ellos es bueno, agradas a Dios, te edificas, sirve para edificación de tu hermano. Entonces ese es el propósito por el que nosotros debemos hacer esto, agradar a nuestro prójimo para edificación. Versículo 3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. ¿Por qué debe de ser este nuestro propósito? Agradar a los hermanos y agradar de esta forma a Dios. Porque Cristo murió por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 3:13.
Su objetivo de Cristo era agradar al Padre. Eso está en Juan 6:38. Cristo por amor aceptó morir, aceptó ser maldito, aceptó ser torturado, aceptó ser humillado, aceptó ser blasfemado, por un amor profundo, infinito, que yo no logro comprender. ¿Qué tanto amor tiene por nosotros? Que hizo todas estas cosas. Entonces, si Él lo hizo, si ni Cristo decidió agradarse a sí mismo, si ni el Dios omnipotente decidió hacer las cosas para su bien y decidió humillarse y decidió morir y decidió hacer todas estas cosas por amor, y nosotros nos llamamos sus hijas, nosotros nos llamamos sus seguidoras, nosotros también tenemos que rechazar nuestros deseos, sobajar nuestras libertades por amor a los otros. Versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Este es un salmo, es parte de un salmo, del Salmo 69, versículo 9. Y aquí Pablo nos menciona que todo lo que fue escrito en tiempos pasados, o sea, el Antiguo Testamento, a nosotros nos sirve. Ya no nos gobierna más la ley del Antiguo Testamento, pero nos sirven sus historias como enseñanzas, como lecciones, nos da ejemplos de vida de las cosas que fueron agradables a Dios y las que no, y nos da la ley moral, que es básicamente el amor. Nuevamente así lo resume nuestro Señor Jesucristo. Amar a los otros, amar a Dios y amar a los otros como a ti mismo. Entonces, esta escritura nos enseña y nos alienta a mantener nuestra esperanza. Es decir, no te desesperes por el hermano que es débil. Sopórtalo, ayúdalo, no te desesperes. Aquí es, déjenme ver si lo tengo. No me acuerdo el versículo, hermanas, es algo, creo que es Filipenses 1:6, donde nos dice que el que empezó la obra va a acabarla. Entonces, no te desesperes con el hermano que es débil. Ora por él, apóyalo, ayúdalo, no lo menosprecies. Porque de todas formas, el que empezó la obra en él la va a acabar, lo va a perfeccionar, lo va a entregar 100% limpio al Padre. Entonces, nosotros podemos aprender esto de la Escritura. Igual los que son débiles, no juzgues a tu hermano fuerte. No lo juzgues porque, nuevamente, el Espíritu Santo, que fue quien empezó la obra en él, la va a terminar. Versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las características que Pablo menciona de Dios es el Dios de la paciencia, el Dios del consuelo, porque eso necesitamos para sobrellevarnos los unos a los otros, aparte de amor. Nos dice que este Dios que provee paciencia y consuelo, ojalá nos conceda tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo Jesús. Cristo Jesús nos amó. Entonces la orden aquí es, Cristo Jesús te amó, tú ama también. Ama también. Pon el amor, sobre la libertad. Pon el amor por tu prójimo sobre el juicio que tengas sobre él. Finalmente, hermanitas, el versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios de vuestro Padre
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo como iglesia, como miembros, como hermanos, ser una unidad a pesar de estas diferencias que podemos encontrar, ser una unidad, un solo cuerpo, con un solo corazón y una sola voz, porque nuestro objetivo es glorificar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, darle la gloria y la honra con cada acto, con cada pensamiento, con cada cosa que hagamos, siempre estar pensando, ¿esto glorifica a Dios? ¿Lo que voy a decir glorifica a Dios? ¿Lo que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Lo que voy a ver en la tele glorifica a Dios? ¿Estoy en Facebook? ¿Lo que estoy viendo glorifica a Dios? ¿Le hace daño a algún hermano? Porque no quiero hacerle daño a ningún hermano. Ese es el objetivo de este capítulo, hermanas, enseñarnos que a pesar de todas las pequeñas diferencias que podamos encontrar entre nosotras, sobre qué comer, qué vestir, qué cosas ver en la tele, qué cosas escuchar, tenemos que ser una unidad, tenemos que ser uno y esa unidad solo la vamos a encontrar a través del amor. Y el ejemplo de amor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó, se negó a sí mismo y se dio por nosotros. Y así nos pide que nosotros lo hagamos. Por amor nos neguemos a nosotras. Pues bien, hermanitas. Muy bien. Las invito a que nos levantemos para adorar a nuestro Señor. La siguiente alabanza es: queremos ser un pueblo. Queremos ser una unidad. Queremos demostrar ese amor que nuestro Señor ya nos demostró. Y queremos pedirle a nuestro Dios que Él sea quien nos dé las fuerzas, hermanas.